Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Walter Aguilar de su programa Una cita con. Y bueno, pues hoy tenemos un programa súper especial donde vamos a hablar acerca de la soledad. Este tema que se menciona tanto y que en ocasiones también se llega a ocultar, se lleva a guardar. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente es un tema fuerte. Es un tema que nos atañe a todos en realidad, pero que incluso a veces lo tratamos de ocultar. Entonces, vamos a ver este tema de la soledad, pero vamos a verlo desde el punto de vista del tarot. Vamos a jugar, vamos a buscar qué cartas nos pueden estar dando cierta información y en sí, como decía, qué cartas ocultan o qué cartas se refieren más a lo que es el tema de la soledad y por ende, qué mensaje nos quiere decir. Bueno, para ello, como en cada programa, vamos a ver una frase. En esta ocasión, la frase es del maestro Facundo Cabral que nos dice: no le tengas miedo a la soledad, que solo por ella te conocerás. Comenzamos. Bien amigos, estamos de vuelta. ¿Qué les pareció la frase? No le tengas miedo a la soledad, porque solo por ella te vas a conocer. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a empezar por ver qué es la soledad. La soledad simplemente es un estado de la naturaleza en donde nos vamos a encontrar ante una necesidad o bien ante una dependencia. Pero ¿por qué sucede esto? Es bien simple. Cuando nosotros estamos en un punto de soledad, vamos a descubrir que todo esto viene a raíz desde el momento en que nacemos. Hay que recordar, como seres humanos somos seres sociables, entonces siempre vamos a necesitar de un otro. Bien, ¿desde dónde viene? Desde el momento de nacimiento. Cuando nacemos, ya desde la entrada, desde el momento en que llegamos a este mundo, nos damos cuenta que como seres humanos necesitamos ese apoyo, necesitamos ese acto de sobrevivencia que nos da nuestra madre, ¿sí? A diferencia de otros animales que nacen y que luego se ponen en pie y que entonces ya tienen que actuar frente a la vida, nosotros no. Nosotros sí nos vamos a tener esa necesidad, esa dependencia de un alguien que nos alimente, que nos cuide, que nos proteja. De ahí que cuando ya somos adultos y perdemos esta situación, perdemos esta condición, esta compañía, entonces vamos a sentir que nos morimos. Lo he explicado en otros programas. Viene desde la época de las cavernas. En la época de las cavernas, cuando alejaban a una persona del grupo, de su tribu, ¿sí? Lo aislaban, era igual a muerte, porque un individuo solo no iba a poder ni cazar, no iba a poder recolectar alimento. Entonces, al estar solo, además, si una bestia, si una fiera lo atacaba, pues no tenía esa ayuda, esa protección. Entonces, el estar solo es igual a muerte. Esa es la base de lo que es la herida del rechazo y la herida del abandono. Por eso, como seres humanos, si nos abandonan, si nos rechazan, nos vamos a sentir que nos morimos. Esta es la razón principal por la que cuando tú entras en un estado de soledad, sientes que te mueres, literal, emocionalmente, toda tu energía se apaga, se bloquea, te bajoneas, porque justo ese es el punto que te está dañando. Ahora bien, vamos a revisar. La soledad nos lleva a una necesidad. ¿Una necesidad de qué? De compañía, una necesidad de atención, una necesidad de alimento emocional. Y esta necesidad es la que nos va a bloquear. Esta necesidad es la que se manifiesta cuando nos sentimos que estamos solos. Porque en realidad, por más que queramos, nunca vamos a estar solos. Dependencia. ¿Por qué tenemos la situación de la dependencia? Simple y sencillamente porque estamos acostumbrados a ese otro, estamos acostumbrados al tacto, al contacto, al sentir que tenemos a ese otro con nosotros. Y si no lo tenemos, es justo cuando nos vamos a sentir decaídos y nos vamos a sentir apagados. Y esto nos puede llevar incluso a lo que es el tema de la depresión. Hay que pensar bien entonces cómo está funcionando la soledad en este momento en mi persona. ¿Te estás sintiendo solo? ¿Sientes que no puedes continuar? Vamos a ver entonces cómo es que se manifiesta y a dónde ataca la soledad cuando nos sentimos en este estado de ausencia de un otro.
Vamos a ver entonces de qué manera se manifiesta la soledad físicamente, es decir, qué parte de ti está pidiendo atención. Y para ello, como lo mencioné hace un instante, vamos a ver, por ejemplo, la depresión. Si tú te encuentras solo, si sientes este golpe de soledad, muy probablemente es porque hay una ruptura, porque hay una separación, te quedaste sin un algo y entonces eso nos lleva a la depresión. Hemos hablado ya en otro programa justo de lo que es la depresión, ansiedad, el estrés, en fin, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos a si yo estoy sintiendo depresión y por eso estoy cayendo en la soledad, ¿de qué manera me puede afectar? Lo primero que nos puede afectar físicamente es, por ejemplo, en una gripa, ¿sí? Nuestro cuerpo va a perder sus defensas, sus mecanismos de defensas, y entonces me puede dar una gripa, puedo entrar en un estrés y en mucha tristeza, ¿sí? Cuerpo cortado, en fin, es el primer síntoma. Puedo entrar también en un estado, por ejemplo, de soltarme del estómago, por estar viviendo una situación que no quiero vivir, una situación que sí me está afectando y que se va directo al estómago. Sin embargo, también vamos a ver que quizás en este tema, en la soledad, tu alma te está pidiendo un descanso, te está pidiendo un silencio. Es momento de que te quedes justo en pausa y que analices lo que está sucediendo, que analices el porqué de esta soledad, el para qué. Vamos a ver que también quizás tu cuerpo te está pidiendo descanso. Y esto lo vemos también incluso en un trabajo. Cuando yo me quedo sin trabajo, voy a entrar en un estado de soledad, un estado conmigo mismo. Es un estado de miedo. Lo hemos dicho también, cómo funciona el shock, el bioshock emocional en el cerebro cuando recibimos un impacto. Por ejemplo, estoy acompañado de mis compañeros, hablando del término de trabajo. En el momento en que se termina, me quedo solo. Ya no voy a tener esas risas, esos juegos, esa convivencia que había con mi equipo de trabajo. Ahora voy a estar en casa solo porque ya no tengo que levantarme al siguiente día para llegar a mi trabajo. Y entonces me voy a sentir en ese estado de ausencia, de vacío, en esa necesidad, en esa dependencia del otro. Vamos a ver también que quizá tu cuerpo te quiere hablar, y lo hemos dicho, nos habla a través de un síntoma, a través de lo que mal llamamos enfermedad. Si yo entro en un estado de soledad y esto hace que yo me enferme, que yo tenga un síntoma, entonces lo único que está haciendo mi cuerpo es manifestarse y lo que me está pidiendo es que lo escuche. ¿Tú realmente cuántas veces has escuchado a tu cuerpo? Lo hemos dicho también en otras ocasiones. Si tienes un síntoma agudo, ¿qué te está diciendo tu cuerpo y qué es lo que no estás escuchando? Entonces, para eso es un momento de soledad, que más adelante en el programa ahorita vamos a ver que no es tan malo. La soledad realmente no es ese monstruo de 10 cabezas, ¿no? Así como lo pintan. Realmente te está llevando a tu ser, te está llevando a ti mismo. Y entonces es algo a lo que le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque estar en un estado de soledad es estar contigo mismo. A muchas personas les cuesta trabajo estar consigo mismo porque es el momento en donde realmente te vas a observar a ti. Es el momento en donde realmente no hay ningún estorbo, no hay nada que te robe la atención de ti mismo. Pero fíjense bien, si nuestra parte inconsciente ha analizado y cree que tú en realidad eres un monstruo de 10 cabezas, lo que menos va a querer tu parte inconsciente es que tú estés contigo mismo, ¿sí? Entonces, piensa, ¿a qué te estás resistiendo cuando entras en un estado de soledad? ¿Cuál es el miedo principal que tú tienes cuando la vida, cuando tu inconsciente te lleva a estar solo, te lleva a estar contigo mismo? ¿Cuál es ese miedo? Parte desde ahí, ¿sí? Vamos por ello a hacer un análisis con las cartas. Vamos a ver qué nos dice el tarot. ¿Cuál sería, antes de la tirada que hacemos normalmente, vamos a ver cómo se relacionan algunas cartas con este estado de soledad? Vamos a ver qué es lo que nos dicen y qué mensaje nos tienen, qué mensaje hay oculto en alguno de los arcanos mayores. Bien, entonces vamos a analizar 3 tipos de soledad.
En ellos vamos a ver lo que es la soledad impuesta. Esto es cuando tú estabas viviendo una situación, una relación y tuviste que irte hacia la soledad. Entonces, este tipo de soledad, la soledad impuesta, la vamos a reflejar con la carta del tarot de la torre. ¿Qué vemos en la torre? En la torre, si la han observado, es obviamente una torre, pero en la parte de arriba tiene como una coronita y llega un rayo que destruye la torre. Salen dos figuritas, dos personitas que van cayendo de la torre porque recibieron un golpe, un trancazo, que según la torre es como el llamado de Dios, ¿no? Es la energía que llega, golpea la torre, la desestructura y caen las dos personas. Bien, por eso es que estamos asociando la carta de la torre a lo que es la soledad impuesta, porque de repente tú estabas viviendo una situación, estás viviendo una relación, todo estaba fluyendo y de repente, ¡pum!, llega el trancazo emocional, lo que llama Hammer como el BioShock, un golpe directo al cerebro que provoca que se venga el síntoma y que tu cuerpo reaccione. Entonces, ¿cuántas veces te has enfrentado a este tipo de soledad? A una soledad que tú no querías, que tú ni siquiera tenías en tu radar y que ¡pum!, llegó el trancazo emocional y te desestabilizó. ¿Para qué? ¿Para qué nos sucede este tipo de soledad? ¿Sí? ¿A dónde nos va a llevar? Generalmente nos va a llevar a una depresión. Porque repito, si tú venías en una relación con padres, con hijos, con amigos o una relación de pareja, pues todo estaba fluyendo de una manera acorde. A lo mejor había banderas rojas que muchas veces dejamos pasar de largo y no hacemos caso en ellas, no reparamos en ellas. Pero entonces llega finalmente el trancazo emocional, llega la persona y te dice hasta aquí. En ese momento entras en un estado de soledad, ¿sí? Es una soledad que le vamos a llamar soledad impuesta. Vamos a tener también lo que es la soledad ilusoria. En esta soledad ilusoria es una soledad que realmente no es real, no es algo que existe, no es algo que se materialice. Sin embargo, es una soledad que tú te estás creando, es una soledad que tú estás proyectando, en la cual tú estás creyendo. Para esto vamos a asociar la carta de la luna. ¿Por qué la luna? Porque simple y sencillamente esta carta nos habla de oscuridad, secretos, cosas ocultas, cosas que tienen que salir a la luz. Y si vamos a la carta, vamos a ver que justamente se encuentra la luna con un perrito, con un lobo y con una especie de langosta. La luna en realidad no está sola, tiene a su perrito y a su lobito, pero en este estado de la carta en negativo, donde nos sentimos bajo una plena oscuridad, bajo secretos, bajo elementos que nos están llevando a la depresión, a la tristeza, no alcanzamos a ver a ese perrito, a ese lobito, o bien que hay una solución que va a salir, que es esta langosta que se va a presentar en determinado momento. Como bien dice una canción, cuando más oscurece es porque va a amanecer, pero muchas veces no lo vemos. ¿En qué nos quedamos? En la oscuridad total de esa noche y nos quedamos nada más con la luz de la luna, que es como una ligera esperanza, pero no nos deja ver más allá. Entonces está en nuestra ilusión, es algo que simple y sencillamente nosotros hemos creado y por lo tanto es en lo que nosotros creemos. Vamos a tener una tercera soledad, que es esa soledad elegida. Es cuando tú decides aislarte del mundo, cuando tú decides que ya no perteneces a cierto lugar, a cierta comunidad, a cierto grupo, y entonces, ¿qué haces? Te aíslas, te sales de ese grupo, te sales de esa comunidad, pero es por decisión propia. A este tipo de soledad la vamos a relacionar con la carta del colgado, porque en la carta del colgado, la figura que vemos, el chico que se cuelga de los pies y se cuelga de cabeza, lo hace simple y sencillamente para ver la vida desde otro punto de vista. Él está haciendo, digamos, un acto de sacrificio, pero ¿por qué? Porque está buscando respuestas, está buscando soluciones y entonces se aísla, se cuelga a sí mismo para ver la vida desde otro punto de vista. Estas tres cartas son las que estamos asociando a estos tres tipos de soledades: elegida, impuesta, ilusoria. ¿En cuál estás tú hoy en día? ¿En cuál estás cayendo? ¿En cuál te encuentras? ¿Has decidido aislarte por tu bien para hacer un acto de introspección, para trabajar y ver las cosas desde otro punto de vista? ¿Te la impusieron porque te llegó de trancazo y te desestabilizó? ¿O bien es una ilusión en la que estás creyendo, pero que realmente no es real?
¿Cuál de las tres es la que a ti te está llevando hoy en día? Yo te invito a que nos vayamos a la carta del ermitaño. El ermitaño es este ser que está en soledad, ¿sí? Pero trae su lamparita y justamente regresa al pasado. ¿Por qué? Porque lo que hace es venir a revisar su pasado, venir a revisar su situación de vida. Gracias a su lamparita viene a dar luz. Si tú hoy te encuentras en un estado de soledad, conviértete en este ermitaño, regresa a tu pasado, revisa lo que se quedó atrás, dale luz y adelante. Entonces, queridos amigos, ¿para qué nos sirve la soledad? ¿Para qué todo este tema? ¿Para qué hablar de para qué buscar toda esta información? ¿Qué nos quiere decir? La soledad no siempre es una presencia de algo malo. Al contrario, obsérvalo desde este punto de vista. La soledad es estar en presencia de ti mismo. Es estar contigo mismo, es aprender a convivir contigo mismo. Y déjenme decirles algo, el tarot no nos va a resolver la vida. El tarot simplemente nos va a servir a iluminarnos el camino, justo como este ermitaño. Yo les digo muchas veces en una lectura de tarot, vamos a ver un futuro, sí, pero el futuro es el futuro próximo. ¿En relación a qué? Al presente que estás viviendo. Entonces, ¿cómo funciona el tarot? El tarot te puede dar una información a futuro, pero simplemente es alumbrarte con tu lamparita un poquito qué es lo que viene, ¿sí? Pero el chiste es, vete con el ermitaño, como lo acabo de decir, vete hacia atrás, alumbra tu pasado, dale luz y dale para adelante. Se trata de una especie de reconstrucción. Alumbra, da para adelante, sigue tu camino. No te quedes enclaustrado en este punto de soledad, porque decíamos, estás funcionando desde una necesidad o bien desde una dependencia. Si vas y revisas tu pasado y te das cuenta en dónde estás funcionando de una manera negativa ante la soledad, trabájalo y dalo para adelante, revisa tus heridas, revisa tu árbol transgeneracional, tu proyecto de vida, dale para adelante siempre, ¿sí? Por eso la frase de Facundo Cabral, no le tengas miedo a la soledad, que solo por ella te conocerás, ¿sí? ¿A qué nos invita Facundo con esta frase? Justamente a que tú revises, ¿sí?, este tema de la soledad desde un acto de introspección. Si tú logras entender que este acto de soledad es para darte luz a ti mismo, que en este punto tú vas a empezar a trabajar contigo mismo, que te vas a dar cuenta que no estás solo, que justo estás contigo mismo, entonces tienes ya un inicio muy poderoso. Tienes ya la llave para salir adelante, porque entonces sí has entendido a la perfección qué y cómo funciona el acto de soledad. No le tengas miedo a la soledad, mejor conócete, invita a que se vuelva tu amiga, tu compañera, dale para adelante y descubre todos los potenciales que tienes hoy para salir adelante. Bien amigos, pues como siempre vamos a pasar a nuestra lectura de tarot y vamos a ver qué nos dicen las cartas en relación a este tema. Ve pensando más o menos qué pregunta quieres hacer en lo que nosotros preparamos todo este camino de la lectura del tarot para ver qué te quiere decir acerca del tema de la soledad. Entonces, ¿qué nos dice el tarot? ¿Qué nos dicen las cartas? Vamos a preguntarles, vamos a enfocar nuestra pregunta y vamos a decir, ¿qué estoy aprendiendo de esta soledad? ¿Para qué es que llegué a este punto de la soledad? ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo fue que empezó a funcionar? Entonces, vamos a hacer esta lectura específica para saber qué nos están diciendo. Y vamos a ver, vamos a sacar cartas sin ver. Y vamos a ver qué nos quiere decir el tarot en este momento. Bien, tenemos un as de espadas. ¿Qué nos quiere decir este as de espadas? Justo el principio de algo se rompió, se resquebrajó. Quiero pensar que ante esta soledad que hoy estás viviendo, tú te sientes con la espada clavada en tierra. Es decir, no tienes este poder, no tienes esta fuerza y entonces te estás sintiendo completamente deprimido, decaído, sin energía, sin fuerza. Tenemos ahora un 6 de copas. Fíjate bien en esta carta que nos está diciendo. Vemos a este niño que está trayendo una información, le está obsequiando una información de algo.
Cuando hablamos de un 6, estamos ante un tema de infinitas posibilidades. Cuando hablamos de copas, hablamos de emociones. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que estamos completamente de cabeza ante la información que nos llegó. Este niño, es decir, es como el mensajero que nos está avisando que hubo una información que llegó y que justamente este trancazo emocional nos puso de cabeza, justo como lo venimos diciendo en todo el programa. Sin embargo, hay que entender que esta información llegó por algo y llegó para algo. ¿Qué vamos a ver en nuestra última carta? Fíjense bien, 3 de pentáculos. Ahí la tienen, 3 de pentáculos, que nos está informando que todo lo que estás viviendo hoy, todo este cúmulo de emociones, sí trae un propósito, sí te quiere enseñar algo. Y observen qué curioso en este tarot. Tenemos un niño que trae una imagen, trae información que le está entregando a una persona. Y en este caso, en la siguiente carta, vemos a este niño dibujando, es decir, como si estuviéramos transformando esto. Imaginen que llegaron y les dieron esta cartita, ¿sí? Cuando llega y ustedes reciben la información, ¿qué hicieron con ella? Trabajarla, transformarla, usar esa cartita, esa hoja, para darle un significado distinto, resignificarlo. Y entonces, cuando tenemos nuestro 3 de pentáculos, nos habla de una información que llega y que se transforma, ¿sí? Cuando tenemos una relación, es decir, 2 pentáculos, esta relación con un otro nos va a dar la posibilidad de una tercera experiencia. Llámese, no sé, un proyecto de trabajo, un proyecto de vida, un hijo, una familia. Entonces, lo que te está diciendo el tarot es que justo lo que dijimos en el programa, la información que recibiste, la información que te llegó, es simple y sencillamente ¿para qué? Para que claves tu espada en tierra. Es decir, silencio. Silencia tu mente, silencia tus pensamientos, silencia tus emociones, relájate, ¿sí? Porque simple y sencillamente lo que te llegó fue por algo y para algo. Es una información valiosísima. Vamos a pedir a las cartas un pequeño consejo, porque lo que nos está diciendo aquí la lectura es de suma importancia. Ve nada más, nos sale la carta de el mundo. Y en esto vamos a observar que ante esta tirada, si el consejo que nos está saliendo es la carta del mundo, ¿de qué nos habla? 4 elementos que se sincronizan, 4 elementos que nos dicen estás listo para salir. Desnuda tu alma, enfócate en ti, rompe todos esos bloqueos, quítate todas las corazas, caparazones que no te sirven de nada, para que puedas descubrirte, para que puedas conocerte a ti mismo y entonces estés listo para salir a la vida, para triunfar. Híjole amigos, qué interesante esta lectura, de verdad, siempre el tarot nos va a sorprender porque el tarot nos da la información exacta que necesitamos, la que requerimos para el programa del que estamos hablando. En esta ocasión que hablamos de la soledad, quiero que te des cuenta que la soledad, como lo venimos diciendo en el programa, no es algo desastroso, no es algo catastrófico, es algo que simple y sencillamente te va a ayudar, te va a enfocar para que tú puedas tener una mejor experiencia de todo lo que has venido acumulando y acarreando en este tema tan trillado que a veces lo ocultamos por miedo a la soledad. Bueno, pues queremos despedirnos, pero no sin antes recordarte que tenemos a la venta nuestro libro La tirada del loco. Recuerden, es un libro basado en los 22 arcanos mayores del tarot y simple y sencillamente es un libro que habla de un camino de sanación, ¿sí? Si tú quieres, si tú necesitas, si tú requieres encontrar ese paso y dar con el camino de sanación, puedes adquirir nuestro libro. Se vende en la tienda de Yuc de Coyoacán o bien directamente con nosotros. Para ello también he de decirte, regálanos un like, escríbenos, déjanos un comentario y comparte, porque gracias a ti, gracias a todo lo que tú nos vas a ayudar en compartir, podemos llegar a más personas y entonces este mensaje puede llegarle a muchísima gente que en algún momento pudiera necesitarlo. Gracias a ti es que estamos llegando cada vez más y más lejos. Hermanos en la República de Brasil, también en Estados Unidos ya nos están escuchando y me parece que en otros países también ya estamos llegando. Y esto es gracias a ti, gracias a tu apoyo, gracias a tu cariño por estar con nosotros en este programa día con día, ¿vale? Entonces recuerda, la frase del día, no le tengas miedo a la soledad porque solo por ella te conocerás. Así que bien amigos, nos despedimos como siempre diciéndote nuestra frase célebre. Pon atención, aprende y está hecho.
Gracias.